bajo el imperio. Aicute. Claudio Santi. Saca chispas está en cuarto de final. Pasamos. Sí, señores, pasamos. Los que se fueron y los que se quedaron esa noche épica en el Estadio de las Victorias. Por todo esto y por toda la historia que marcaste, gracias. Siempre infinitas gracias. Wilder Galicia. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Es un gusto estar compartiendo con ustedes una vez más. Ya los estaba extrañando, a mi familia de Háblame de Ti. El día de hoy tenemos otro personaje increíble, un personaje muy querido de acá, de la Perla de Oriente. Hemos viajado 180 kilómetros para tener el día de hoy acá presente a alguien que se inmortalizó con letras de oro en esta Perla de Oriente Chiquimula. El día de hoy tenemos a mi querido amigo, el profesor Wilder El Roble Galicia. Un gusto y muchas gracias por estar acá con nosotros, profesor Wilder. ¿Qué tal, Adrián? La verdad, un placer estar acá con vos. Esperamos que sea una charla amena, un placer y un gusto saludar a todos tus seguidores. Y esperamos que esta página siga creciendo como lo está haciendo hasta el momento. Y ojalá que sea una charla amena, alegre y que tenga todos esos matices que la gente a veces quiere conocer de los personajes que entrevistar, ¿no? Que es lo más importante. Vamos a tratar de exponerte a nuestros seguidores lo más que podamos. La verdad que fueron 180 kilómetros que viajamos para venir a encontrarte acá. Tu tiempo es bien limitado, yo lo sé, pero sé que vale la pena tener a un invitado de lujo para ustedes el día de hoy. Para iniciar, Wilder, quisiera preguntarte algo. ¿Dónde creciste? Sí, no, primero crecí en las calles de esta bella Perla de Oriente, en realidad en la colonia Minerva. Iniciamos nuestros primeros pasos. Vivimos entre la 12 y la 13 avenida también. Crecimos jugando al fútbol en las avenidas y en las calles anteriormente mencionadas, en el campo del Experimental, en la colonia Minerva, que era una colonia bastante bonita en ese momento y en expansión. Y teníamos amigos, hermanos, compañeros, primos y disfrutábamos de vivir en las calles, ¿no? Al final tenían que llegar a llamarnos para poder ir a dormir porque nos olvidábamos de qué hora era y a veces disfrutábamos mucho de correr detrás de la pelota y de hacer deporte. Disfrutamos los vacacionales practicando basquetbol, voleibol, fútbol, béisbol, de todo lo que había en ese momento. Y pues éramos felices, ¿no? Y no lo sabíamos. Tiempos de oro. Wilder, te quiero preguntar algo. Ahorita que mencionabas lo mucho que compartías con tus primos y con tus amigos en la calle, jugando, te quiero preguntar algo muy importante. ¿Qué tan buen estudiante te consideras que fuiste en la escuela? No, en realidad no fui un sobresaliente en el tema educativo, pero tampoco era de los peores. Siempre fue un estudiante intermedio, podría decirse. Más dedicado que inteligente, pero al final creo que también las notas son un número. Lo que realmente importa en la vida es sentirse pleno y sentirse satisfecho. Al final la educación es fundamental y es el pilar de toda persona. Creemos que sin educación nadie sería lo que es, pero la educación es un complemento bastante importante. Después de haber pasado por la Universidad de San Carlos y abrir la mente de una manera diferente, de expandirla hacia muchas cosas, creo que te podría decir que la educación es la base fundamental del éxito de las personas, ¿no? Así que hay que estudiar, hay que crecer, hay que aprender de todo lo que se pueda tener cerca en esta vida y ojalá que todos puedan seguir creciendo en el tema educativo también. Muchas gracias, Wilder. La disciplina siempre va a superar al talento. ¿Tú consideras que la disciplina te llevó a superar a otros tal vez que pudieran haber sido talentosos en las ramas? Llegaste a ser un futbolista, un buen futbolista. ¿Tú consideras que tu disciplina te llegó a ganar en algún momento la plaza que ya tenía algún otro jugador? Algún otro que tal vez creyó que en su momento, bueno, por el nombre yo estoy aquí, pero tu disciplina te llevó a superar algunos retos. Sí, no, esto es una carrera en el tema
futbolístico en su momento. Te digo la verdad, habían 50 mejores jugadores que yo, más, pero ninguno tenía a veces el temple o las ganas de ir al campo y de hacer esa sistematización de entrenamientos constante. Creo que al final, en la etapa de la educación básica, que yo entré al experimental y estudiaba por las mañanas y tenía toda la tarde libre, yo pasaba prácticamente en el campo. Y fueron 3 años continuos, donde empecé a sacar ventaja de todos los que jugaban muy bien. Pero sí, tenés razón, al final no llegan los más talentosos, llegan los más persistentes y los más insistentes. Y uno de esos era él, yo te soy honesto, no era el mejor. Honestamente no era el mejor. Y llegamos, mejor rendía. Sí, llegamos a jugar Liga Nacional, Primera División, Segunda División, y eso para nosotros es un orgullo. Al final llegábamos al campo cuando jugaba el Club Zacachispas, teníamos 9 años y miramos a los jugadores y te soy honesto, nunca pensé tener un título universitario. Yo quería ser jugador profesional y creía que ese era mi sueño y lo cumplí. Y a veces uno se siente más pleno de cumplir sus sueños que realmente buscar algo que la gente quiere que uno sea o la familia quiere que uno sea, pero en realidad me siento satisfecho, me siento pleno. Igual sigo creciendo porque esto es una metamorfosis constante, hay que seguir en crecimiento, en evolución y tratando de mejorar día a día y no vamos a dejar de aprender hasta el último día que dejemos de vivir. Así que eso es fundamental, ser persistente, disciplinado y perseverante en los objetivos que uno tiene en la vida, ¿no? Muchas gracias, Wilder. Ahorita mencionabas algo muy interesante. Hacías un pequeño recorrido de qué ligas fueron las que jugaste. Pero yo te quiero preguntar algo. ¿Quién llegó a quién? ¿Llegó Wilder al fútbol o el fútbol llegó a Wilder? Buena pregunta. Buena pregunta, interesante. Y tampoco nunca me la habían lanzado así. Yo creo que el fútbol llegó a Wilder, porque creo que en esos momentos el fútbol no había lo que hay hoy, no había tantos medios, no había tanto, y teníamos menos distractores que ahora. Entonces el fútbol era nuestra casi única opción y en realidad lo disfrutamos, lo vivimos y eran esas tardes en el experimental bajo la lluvia, con pozas de agua, creciendo, jugando tras la pelota y creo que eso nos cambió la vida, ¿no? El fútbol es una de esas cosas maravillosas que llegan y se quedan en tu vida y te marcan para siempre, por más que juegues en el barrio, juegues en un campeonato, siempre hay fotografías de memoria que quedan en la mente y el fútbol es una de ellas y en realidad creo que el fútbol lleva a Wilder Galicia para cambiarle la vida a Wilder Galicia. Entonces siempre lo hemos dicho, creo que amarrado al fútbol viene el Club Zacachispas, que ha sido pues sobre todo lo que nos ha dado a conocer y lo que nos hizo crecer como jugadores y como entrenadores y siempre vamos a estar así, primero con el fútbol y luego con el Club Zacachispas, que fue el que nos abrió las puertas a conocer muchos lugares, muchos hoteles, mucha comida, muchas personas, porque eso si hubiese sido con mis propios medios o con mis propios recursos, jamás lo hubiera logrado y el fútbol tiene esas cosas maravillosas, ¿no? Que te hace conocer personas y lugares muy bonitos. Gracias por compartir eso, Wilder. Te quería hacer otra pregunta que tal vez creo que no muchas personas te lo han preguntado antes, pero si tuvieras que agradecerle tu paso por el fútbol a alguien, ¿a quién le tendrías que agradecer tu llegada al fútbol o que el fútbol llegara a ti? ¿Quién abrió esa puerta? Sí, no, al final hay mucha gente detrás, pero creo que hay personas que se preocuparon, que dieron el espacio, ¿no? Uno de ellos es Baldo Estrada, una de las personas que pues para todos los chiquimotecos sabemos el pilar fundamental que ha sido, sacando jugadores de la calidad de Erlín Luna, de Danilo España, La Cebollita, de Selvi Liovi, y creo que El Roble Galicia, de Ludwig La Pimpa Flores, de Wilder Galicia. Llegamos a jugar a Liga Nacional y conocimos y vivimos del fútbol porque fuimos profesionales y recibíamos un salario por jugar fútbol. Era gracias a la dedicación, al empeño que ponía Baldo Estrada, porque todas las tardes estaba, nunca faltaba. Podía llover, caer cualquier cantidad de lluvia, y él siempre llegaba al campo. Entonces siempre teníamos la oportunidad de crecer día con día, ¿no? Y eso se le agradece
y pues creo que se ha reconocido a nivel departamental el esfuerzo que hace Osvaldo Andino Estrada. También hay mucha gente, entrenadores como Adán Onelio Paniagua, como el profesor Carlos de Toro, que actualmente es el entrenador de Zacachispas, que nos dieron ese seguimiento, nos dieron el apoyo y fuimos creciendo constantemente, ¿no? Pero al final son personas que uno nunca olvida. El profesor Eber González, que nos hizo debutar en Liga Nacional, y así te digo, compañeros que nos ayudaron a crecer, que estuvieron con nosotros en ese momento, que eran personas con más experiencia, que nos daban sus consejos, nos ayudaban a crecer, como el caso de Arnoldo Solórzano, que era uno de los capitanes, Beder Hernández, que era otro de los capitanes de aquellos equipos de Liga Nacional, Darío Corrales, que también era Mario Calero, que después fue mi entrenador, fui compañero de él. Entonces te puedo mencionar una cantidad de personas que tal vez se me van a olvidar algunos y me van a decir, me van a reclamar que por qué no los mencioné, pero pues obviamente son tantas gentes. No nos van a dar like. Son tantas personas, pero al final nos hicieron crecer y eso se agradece, ¿no? Porque al final somos personas que escuchamos muchos consejos y eso nos ayudó también a crecer, ¿no? Queda escuchar la voz de la experiencia para poder ir mejorando en las cosas que hacíamos mal de alguna manera. ¿Cómo llega tu primera oportunidad en un equipo profesional? ¿Cómo se te acercaron? ¿Cómo llegó esa puerta que se abría y tú ya entrabas al fútbol profesional? Sí, fue en el año de 1998 cuando yo estaba en la especial de Zacachispas y el club padecía de no tener muchos recursos y tenía un plantel limitado. Y en esa oportunidad se lesionaron 2 jugadores, se suspendieron 2. Y ahí se abrió la puerta a través del profesor Eber González, que en ese tiempo era el técnico de Zacachispas. Y nosotros, la especial, entrenaba con el equipo grande. Entonces nos veía constantemente y él veía a los jugadores que pues estaban apuntalados o apuntaban para ser jugadores de la Liga Nacional. Y ahí se abre el espacio y vamos a jugar contra Escuintla, al Armando Varías. Y la sorpresa fue que yo inicié de titular, teniendo 18 años en el Armando Varías. Y la sorpresa más grande fue que ganamos 5-1, o sea, al final, con goles de Robert Serna, Juan Antonio Torres, el Chino Torres. Y para mí fue un debut soñado, que justamente ese día estaba cumpliendo años. Entonces era como una mezcla de emociones bastante interesante. Y recuerdo que me quedé con uno de los de más experiencia, que era Ernesto Almengor en ese momento. Y me decía, tranquilo, mañana va a salir todo, porque vos entrenás bien y olvídate, es un partido normal. Y trataba de darme esa confianza, de sacarme el estrés que tenía precompetitivo, pero al final fue una bonita experiencia. La verdad, terminé jugando 70, 80 minutos y pues obviamente por el calor y la deshidratación que había ahí, pues me cambiaron, pero ese fue mi debut en Liga Nacional, ¿no? Que fue algo muy bonito para mí. ¿Todavía te recuerdas cuando te estabas poniendo los zapatos, acomodando las espinilleras? Sí, claro, me recuerdo hasta la marca de los zapatos, qué zapatos eran, qué número utilizaba. ¿Los guardaste? ¿Qué número utilizaba? No, obviamente ya no existen, pero las camisolas las regalaba. De hecho, hace un par de días me habló un amigo que tenía una camisa que yo le regalé hace muchos años. Y a veces esa gente recuerda más cosas y guarda más las cosas que uno, porque al final pues uno va como cambiando las cosas, pero la gente siempre tiene memoria y recuerda, ¿no? A mí no se me olvida, como te decía antes, los momentos son fotografías y la mente nunca olvida, no son fotografías de esos momentos inolvidables que cada partido, que cada evento pues se va teniendo, ¿no? Que es importante eso. ¿Qué equipo se llevó al Roble mejor futbolísticamente? ¿Qué equipo vivió la etapa de Wilder Roble de Galicia, pero en su mejor momento? No, yo creo que el mejor momento fue Zacachispas en el 2000, cuando clasificamos y Adán Onelio era el técnico. Era un equipo muy limitado, con un buen trabajo técnico y logramos clasificar y pelear esos cuartos de final contra los Cremas en el Estadio de las Victorias. Y íbamos en una serie muy cerrada, pero creo que él supo sacar ese más alto rendimiento. Tuvo ese tacto para poder utilizarlo tácticamente a uno, porque allá en Liga Nacional se juega el tema táctico, que es fundamental para que podamos vencer al rival. Y al parecer parece que fuera solo 11 contra 11, pero hay mucho trabajo detrás de eso, ¿no? Pero creo que esa fue la mejor versión en el 2000, porque el primer torneo fue maravilloso y el segundo sí, realmente Adán Paniagua sale del club
y pues ya es otro tipo de rendimiento el que se tiene, pero el primer torneo fue maravilloso y lo sentimos muy bien, ¿verdad? Nos sentimos muy bien en nuestras óptimas condiciones y creo que esa fue la mejor versión de Wilder Galicia jugando al fútbol profesional en Liga Nacional. Y hay una cuestión que mencionabas ahorita de que el público, el espectador, ve 11 contra 11, pero atrás de esos 11 hay un trabajo muy grande que dentro de un momento lo vamos a hablar, que fue lo que ya te tocó vivir ya en esos últimos tiempos, que es un trabajo enorme, es un trabajo desgastante, enorme, de 24 horas. ¿Qué tal el tema de la alimentación en ese momento cuando estabas en tu mejor faceta con Sacachispas? Sí, no creo Había que que cuidarse, nos había- falta educación alimenticia, nos falta a nivel profesional tener ese acompañamiento nutricional con profesional. No existe en los equipos un nutricionista que tenga de cajón o de cabecera cada equipo, y eso también incide en el rendimiento, al igual que muchas otras, como el tema psicológico, como el tema del tema educativo, de financiero, por ejemplo, porque sería importantísimo que alguien diera educación financiera a los jugadores, porque muchos jugadores se retiran del fútbol y terminan en la quiebra, cuando realmente manejaron mucho dinero durante toda su carrera futbolística. Igual es el tema psicológico, cómo voy a entrar yo a trabajar un partido en una final si no tengo un trabajo de un psicólogo que ha preparado al equipo durante todo un torneo. O sea, es complicado, pero son cosas, al igual lo que me decías, ¿no? Del tema nutricional, o sea, ¿qué debo preparar yo? ¿Cómo lo debo hacer? Y eso tiene que tener mucha importancia, ¿no? En el tema de cómo vamos a manejar el tema nutricional, porque al final es como un motor, es la gasolina del individuo, ¿no? Por supuesto. Hay una situación una anécdota que yo quisiera comentarte. Hace unos años cuando te conocí, hace una década que te conocí, estaba yo hablando con una persona, una fuente muy, muy fidedigna, alguien muy cercano a ti. No te voy a decir el nombre porque no quiero que te enojes con tu primo, Ronald Morataya. Yo le preguntaba a él, y tu primo, ¿cómo se cuidaba él para el fútbol cuando él era profesional? Dice, Galicia a las 10 de la mañana estaba comprando empanadas, chicharrón y tortillas y jugaba a las 2 en el Estadio de las Victorias. Sí existían esas situaciones de decir, mi bocadito antes. Sí, no, es que lo que te decía, si hubiese tenido un profesional de la nutrición, sería diferente, ¿no? Preparar, saber qué alimentos tomar, en qué horas tomar, cómo hacerlo, en qué cantidades. Lo que decimos, el tema ese de la nutrición es importante y ahora lo hacemos, por ejemplo, dirigiendo la Asociación de Patinaje de Chiquimula, nos damos cuenta que sí son temas y pequeñas ventajas o cositas que podemos hacer distintas y lo hacemos, ¿no? Pero en esa época sinceramente no teníamos ninguna asesoría nutricional y comíamos lo que había y esa era pues la energía realmente que podíamos tener, pero al final suena risible, pero pues ahí, así nos creamos, ¿no? Al final no teníamos ese acompañamiento. Pero ahora ya es distinto, ¿no? Los jugadores son más profesionales, se les intenta dar la comida adecuada, los carbohidratos, las proteínas, todas las situaciones que van alrededor de eso, preparar un partido, dormir bien, la hidratación, ver todos esos detalles que ahora, como decías, del lado del entrenador hay que supervisarlas y tratar de ponerlas al servicio de los jugadores para que tengan un buen rendimiento, ¿no? Y ahorita que hablabas de la energía, quisiera decirte que si tú necesitas una batería, ya sea para tu moto, para tu camión, para tu vehículo sedán, visítanos en Acumuladores Quetzal en la siguiente ubicación que Wilder nos estará comentando, porque a pesar de también ser futbolista, de ser preparador, de ser profesor técnico, también has trabajado en la faceta de empresario. Sí, no, la verdad que gracias a Dios y a mi señor padre, pues tenemos Acumuladores Quetzal en la tercera calle, 11-01, la zona 1 de Chiquimula, y
y tenemos esa bendición de tener una microempresa trabajando desde hace más de 20 años bajo nuestra administración, ¿no? Que es importante. También crecemos en esa faceta de administrador y la verdad muy bonito ver crecer el negocio y sobre todo tener el cariño y el aprecio y sobre todo la clientela de los chiquimultecos, ¿no? Y esperamos que todos los guatemaltecos también vean y compren sus baterías acá. ¿Quieres una batería? Visitas a Wilder, te tomas una foto, te firma una camisola y nos puedes visitar en la dirección que ya Wilder nos comentó hace un momento. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego regresamos en un breve momento. Acumuladores Quetzal, venta de baterías nuevas, carga, reparación y mantenimiento de todo tipo de baterías. Somos los expertos con más de 50 años. Muchas gracias por seguir con nosotros, yo me la estoy pasando muy bien con mi invitado especial el día de hoy. Esperamos que usted lo esté disfrutando allá en casita, nosotros lo estamos viviendo increíble acá desde la Perla de Oriente Chiquimula. Quisiera preguntarte algo, Wilder, repasaste un poco tu faceta, jugaste en la primera división, jugaste en segunda división, jugaste en la Liga Nacional, hiciste cosas importantes en Zacachispas, en la faceta como jugador. Quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo duró tu carrera profesional como jugador? Bueno, la carrera profesional duró 12 años. En el 2009 nos retiramos porque obviamente creíamos que ya no congeniábamos con las decisiones dirigenciales y pues obviamente decidimos dar un paso al costado y dedicarnos a otras cosas, a otros proyectos, como el seguir creciendo en la universidad, como el seguir creciendo en el lado empresarial, como poder tener ese espacio, ¿no? La verdad que dolió mucho dejar el fútbol porque es parte de nuestra vida, pero creo que dejar el fútbol también te abre otras puertas. Igual fuimos a terminar nuestras carreras universitarias que teníamos ahí en stand-by o no con el mismo interés. Y la verdad que terminamos esa parte también y recordamos que 12 años de carrera profesional viviendo el fútbol nos hacía falta muchas cosas, ¿no? Como creo que te hablaba del tema de educación financiera, del tema psicológico, del ser realmente un profesional, porque al final tenías que cuidar tu peso, porque siempre que había pretemporada regresabas con un sobrepeso, que era siempre una lucha antes de una temporada, ¿no? Y al final 12 años son lindos porque no todas las personas, llegar es fácil, mantenerse lo que cuesta, 12 años jugando al fútbol profesional y viviendo de esto es duro, ¿no? Pero lo disfrutamos cada viaje, cada partido, cada anécdota, cada experiencia, cada situación risoria que había con los compañeros, porque siempre recordamos muchas anécdotas, ¿no? Buenas, malas, y así te podría contar mil historias, ¿no? Pero eso es lo que hay que agradecerle al fútbol, que estando abajo, estando en medio, estando arriba, siempre tratamos de hacerlo de la mejor manera, tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo y sobre todo nuestra carrera se vio más durante 8 años en el Club Zacachispas, ¿no? Al final jugamos más en Zacachispas que en otros clubes. Estuvimos en Guastatoya en el 2007, antes de que, previo a que Guastatoya ascendiera a Liga Nacional. Estuvimos en Onassis, estuvimos en Cachuapa, estuvimos en Zacapa y creo que estuvimos en esos equipos y pues vimos otro tipo de afición, otro tipo de apoyo, otro tipo de dirigentes. Siempre los equipos, por más que sean de la misma región, son diferentes y también conocimos muchas personas de la región en las que pues obviamente hasta el día de hoy somos amigos y nos conocen, porque yo siempre les decía a los jugadores cuando dirigía el club, por ejemplo, les decía el jugador pasa y la persona queda, o sea, te vas pero la gente te recuerda como eras como persona, porque eso es lo que más guarda la gente y dejar una buena imagen te va a traer muchos amigos, ¿no? Que al contrario de verle a toda la gente, no pagar, son cosas que en la vida es así, ¿no? Hay que dejar una buena huella
y una huella positiva para que los demás digan, o tus hijos sean pues beneficiarios de eso bueno que hiciste en ese momento. Si pudieras revivir un partido de fútbol, ¿qué partido revivirías? ¿Qué partido es el que te quedó grabado y lo volverías a vivir una y otra vez? Un partido contra Municipal en cancha de La Pedrera. Íbamos 1-1 y se rematan a largo, Marota la despeja o da rebote y me cae a mí. Y yo giré hacia la derecha y se me resbaló el pie y la pelota quedó ahí justo para que Juan Carlos Plata la metiera. Ese partido me gustaría cambiarlo por esa situación de partido, porque ahí vino el 2-1 y terminamos perdiendo 3-1. Pero son errores que se cometen y al final esa anécdota es como un partido que quisieras cambiar, ¿verdad? Porque ese momento me afectó mucho en el tema anímico durante varios meses. No se me podía sacar la imagen de la mente de que pude haber hecho otras cosas y no haber hecho lo que hice, pero eso me ayudó a crecer, ¿no? Al final conocí a Juan Manuel Dávila, a Magua Dávila, que en ese momento jugaba conmigo. Me dijo, no te preocupes, son errores que pasan. Ya en una final la regresé y metieron el gol y por eso no dejo de vivir. O sea, para algunas cosas es muy importante una situación y para otros no. O sea, al final te termina ayudando para crecer y sobrepasar esas vicisitudes que en ese momento se dieron, pero al final no ese partido como una anécdota, ¿no? Como algo que quisieras cambiar. Me equivoqué y si hubiéramos ganado ese partido hubiera sido diferente, pero ese es un partido que hace poco vi un video, que ahí está el video y todavía es ese recuerdo de esa jugada de hace muchos años, ¿no? Pero está ahí en video y es real. O sea, al final la puso en una página de Rojos, Pasión Roja, y ahí apareció el video y salimos jugando, ¿no? Al final es historia que está ahí grabada. Ahorita en un momento vamos a hablar de esa espinita que te quedó con Municipal. Yo te quisiera preguntar, en el momento que ya decidís el retiro, en el momento que decís está bien, hasta aquí llegamos, ¿cómo lo viviste ya al día siguiente de haber tomado la decisión? ¿Qué te pasaba por la mente? Anímicamente, ¿cómo te sentías? No, creo que arrepentimiento, pero también enojo, frustración, porque después iba a ver los partidos al estadio y decía, es que puedo estar ahí todavía, porque yo me retiré a los 30 años, no tenía 35 ni 33, tenía 30 años, era digamos que joven, que había comenzado a los 18, para los 30 tenía 12 años, pero creo que al final fue una buena decisión porque me ayudó a crecer en lo personal, me ayudó a crecer en lo financiero, en lo familiar, porque ya tenía a mi esposa, a mis hijas, y hubo más tiempo para estar con ellos o atender más el negocio, y siempre pasan las cosas por algo. Creo que una situación negativa puede traer muchas cosas positivas y a veces nos ahogamos en un vaso de agua cuando realmente no es así, simplemente son enseñanzas de vida y hay que saber transformarlas o esperar lo que va a venir, ¿no? Porque al final, como dicen, después de la tormenta siempre viene la calma y al final eso es. Nos ayudó a crecer muchísimo, empecé a viajar al extranjero, a conocer muchos países, a conocer Estados Unidos, y eso para nosotros también fue una cultura general, como viajar a otros países, parte de conocer otras culturas, otras personas, y eso para mí me ayudó a crecer mucho como persona. Ahorita hablabas que transformar las enseñanzas en algo fue lo que tú empezaste a hacer. Y lo empezaste a hacer en el tema universitario, y no solo en el tema universitario, creo que después, ¿cómo llega la situación de convertirte en técnico? ¿Cómo llega esa faceta en la cual Wilder Galiza resurge? ¿Nos puedes comentar ese tema de empezar a adentrarte en lo que es la dirigencia técnica? No, sí, en el 2009 cuando me retiro, pues el jugador retirado, a terminar su negocio, ya prácticamente desvinculado al fútbol. En el 2011 aparece el curso nivel 1 en Chiquimula, que iba a ser por primera vez dado acá para los técnicos. Hicimos el curso durante todo el año y logramos sacar el título nivel 1. Luego el 2 ya lo hicimos y luego fuimos a Guatemala a sacar el nivel 3 junto con Prudencio Álvarez, que era nuestro compañero en el nivel 3. Y también surgió porque Prudencio me decía, no, que vamos en mi carro, que vamos íbamos con él y otro amigo de Tecurután a sacar el nivel 3
Y luego vino el Pro, ¿no? Que ya es el último título, que hasta el año pasado estaba acá en Guatemala. Ahora solo hay nivel 3, pero porque ahora ya son licencias, licencia A, licencia D, C, B, A. Y está la Pro, pero la Pro no ha llegado a Guatemala. Entonces somos licencia A. Y ahí yo creo que siempre tuve esa capacidad de liderazgo en las cosas que hago, siempre en todos los lugares donde estuve, en la universidad, en el colegio, en la escuela, siempre trataba de ser líder, y en los equipos también siempre fui capitán, subcapitán. Entonces creo que tenía esa espina de liderazgo, y surge la idea de estudiar, seguir creciendo de la manera, sacando los cursos y llevándolo la universidad de la mano también. Creo que al final pedagogía y administración y la maestría también nos ayudaron a ver que todo iba de alguna manera relacionado, porque tenía que ver con el tema de recursos humanos, con las personas, con los individuos, como de su trato, de su aprendizaje. Y pues ahí surgió esa idea, y la verdad que en el 2018 me llaman para Sacachispas porque no tenían asistente técnico, y era el único que tenía el nivel. Bueno, habían otros, pero pues salió mi nombre, y entro como asistente técnico en el 2018 con el profesor Ariel Sena, que dirigía, fue elegido para dirigir a Sacachispas en esa etapa, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a crecer, hicimos de todo, ¿no? ¿Qué Hicimos sentiste? asistente técnico, entrenador de arqueros, preparador físico, interino, entrenador interino. Cuando se iba, habían transiciones de un entrenador y otro, teníamos que sacar los partidos, como el caso de Guastatoya, como el caso Municipal, que nos tocó ir esa vez a dirigir Municipal y Sacachispas, pero contento, ¿no? Al final también íbamos creciendo en el tema como entrenador, como coach, ¿va? Que al final eso es lo importante, y estuvimos ahí durante 4 años hasta el 20 de mayo del año pasado, que pues terminó nuestro contrato con el club. ¿Qué sentiste cuando Municipal te llama, o cuando Municipal llama a un hijo de la casa a ser asistente técnico? Sí, no, Sacachispas de... Perdón, cuando Sacachispas te llama a hacer... Mil disculpas a la audiencia. ¿Qué sentiste cuando Sacachispas te llama un hijo de la casa que regresa a ser asistente técnico? Contentísimo. Creo que estuve desde el 2009 hasta el 2018, 9 años sentado en la grada. Igual yo siempre voy a la grada, siempre voy a los partidos. Estuve muy emoción primero porque era lo que siempre había querido decir. Siempre había querido hacer, pero pues obviamente sabemos que hay tomas de decisiones de los dirigentes. Pues emocionado, la verdad que el sueldo era pues bajo, pero había que empezar a mostrar la capacidad y había que empezar a mostrar el trabajo, y pues creo que en la dirigencia en ese momento, con el señor Manuel Díaz y Carlitos Díaz, que eran el presidente y el vicepresidente en esa época, valoraron mucho y lo dieron ese tema económico después. O sea, muy pronto nos aumentaron el salario, porque pues obviamente vieron que sí sabíamos y sí teníamos capacidad de hacer las cosas, ¿no? Al final después fuimos creciendo y ya llegamos a ser hasta nivel 1, hasta el año anterior que pues dirigimos al club, ¿no? Pero contentísimo, la verdad que cada partido para nosotros lo vivíamos intensamente, porque éramos del club, éramos aficionados y obviamente nacimos en el club, ¿no? Al final se da esa mezcla de emociones, pero contento, ¿no? Y sobre todo dirigir muchos jugadores que pasaron durante 4 años ahí con mucha calidad, y jugadores como mundialistas, como el caso de Cachareva Los Ríos, pues, que era una institución, era un personaje, era algo, una bomba cuando vino a Guatemala, ¿no? Era increíble ver lo que estaba ahí, o sea, al final era muy bueno para nosotros, para crecer. En esa etapa, cuando entras como asistente técnico y después rotas en varias posiciones y tu trabajo se valora y dejaste espina o semilla en cada posición que rotaste, antes de llegar a una posición interina en la cual haces historia. ¿Qué pasa cuando te toca aquel partido contra Municipal, en el cual Sacachispas hace algo histórico, ir, presentarse en el trébol, jugar contra un histórico, un grande, petacampeón, y Sacachispas jugando un papel pues, crucial, porque estaban peleando el descenso? ¿Qué te tocó hacer en ese momento cuando tomas la batuta y sos el interino, pero igual das la cara, agarras al equipo y lo empezás a gestionar? ¿Cómo lo viviste? Yo creo que ahí había que hablar con los líderes del equipo, con la gente que manejaba el grupo, hacer
partícipes responsables y sobre todo darle la confianza, ¿no? Porque no se podía hacer otra cosa porque teníamos muchos malos resultados. Entonces yo fui, hablé con ellos y les comenté que la transición primero, porque muchos de ellos los había traído el técnico que se iba y venía otro que no lo conocían. Entonces en ese medio estaba yo. Entonces había que decirles cuál era mi posición primero, porque mi posición era de eso, de apoyar cuando no estuviera ninguno de los dos. Y llamamos a caso de Cacha, llamamos al portero, a gente importante dentro de ese momento en el camerino y tratamos de hacer cosas sencillas. Creo que el fútbol lo difícil del fútbol, decía un entrenador, es hacerlo más fácil. Y trabajamos bajo esa mística de hacer algo, un 4-4-2 tradicional, que era normal y era para ir a trabajar el tiempo, a manejar. Y gracias a Dios jugamos con 2 puntas. En ese momento el profe no utilizaba 2 puntas, usaba un 4-3-3, pero eran formas de jugar. Al final yo podía ponerla como yo creía que iba a funcionar y el profe ponía como él creía que iba a funcionar. Y nosotros hicimos ese 4-4-2 y justamente metió gol un delantero y el otro. O sea, al final nos funcionó y obviamente los jugadores se mataron. En el último minuto recuerdo claro que Cacha sacó una pelota debajo del arco, casi se da contra un tubo, casi se mata contra un tubo, pero ese era el compromiso del jugador tenía que sentir. Y eso es lo que hay que hacer, darle confianza al jugador, tratar de trabajarlo para saber qué hacer en los momentos difíciles y con conceptos sencillos, que al final no estamos inventando nada, sino simplemente tratando de hacer algo que necesitamos en ese momento, que era sumar puntos. Y sobre todo, en ese momento agradecido con los jugadores, yo lo dije, el triunfo de ustedes, todo lo que los jugadores hacen es de ellos, las derrotas son nuestras, que así debe ser como entrenadores. Y al final tuvimos mucha cohesión, mucha amistad, mucho crecimiento personal y salimos contentísimos ese día. Y pues nada, al final era una experiencia inolvidable ganarle a Municipal en el Trébol. A pesar de que para ellos era una derrota normal, para nosotros significaba sumar puntos de a 13 en una cancha muy complicada, pero nos sentimos contentos. Igual fue con Guastatoya con un 3-3 que íbamos ganando 3-0 y nos empataron hasta el último minuto, pero son historias, son anécdotas de vida que uno las tiene que vivir intensamente y así las vivimos. Nos cometimos ciertos errores con Guastatoya que corregimos contra Municipal y así fue que logramos la victoria. Siempre, todos los días hay algo nuevo que aprender, eso es de la vida, ¿no? Así que fue bonito ganarle a Municipal. Fue bonito y fue histórico. Y te lo llevas aquí. Saludos para Pirulo. Y ahorita que te veía sonreír y sacar la emoción de esa victoria, ¿te sacaste la espina de aquella jugada errónea en la que Plata aprovechó? Sí, no, al final son Un ciclo que se cerró. Sí, se cerró igual como es una revancha, ¿no? Que ya te da, ya no tal vez dentro de la cancha, pero tal vez fuera. Pero justo era amigo de Sebastián dirigía Municipal. Y me dice, ¿qué haces, gordo? ¿Cómo andas? Porque jugamos juntos en Zacapa. Y me dice, y también sacamos los cursos de entrenador juntos. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Espero que te vaya bien, menos hoy, me dice. Así que, pero lamentablemente ese día me fue bien y le gané a él. O sea, él en su casa y pues creo que fue un buen partido. Sobre todo una entrega total de los muchachos, de los jugadores que teníamos en ese momento. Que esa es la parte del técnico. Creo que debe darles confianza, debe trabajar en pro de hacer algo sencillo para que el jugador lo entienda y de trabajar en pro de los objetivos del club en ese momento. Y ahí pienso que se da algo que siempre se ha dicho, que el fútbol es una novia infiel, porque en esa ocasión te hizo feliz a tu persona, pero a tu amigo Vini te tocó que vivir algo que, bueno, perdiste contra un equipo que es colero, perdiste contra un equipo que está peleando el descenso, pero así es el fútbol. Eso es lo lindo del fútbol, siempre hay revancha, siempre hay oportunidades de poder mostrar la cara contraria. Todos quisiéramos ganar todos los partidos, pero alguien tiene que perder, ¿no? Alguien tiene que perder. Entonces, a veces hay que estar preparado para lo peor o para lo mejor, así que nunca se sabe. El fútbol por eso es uno de los deportes más lindos, porque no está escrito lo que va a pasar, así que cualquier minuto puede cambiar, pero es lo bonito, lo atractivo y lo llamativo del fútbol. Gracias, Wilder. Ahora,
En el momento que te ya confirman, vas a ser el técnico, de Sacachispas, ya no vas a seguir siendo interino. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo tomaste? Normal, yo creo que la gente estaba queriendo que yo dirigiera el club, pero justo se dio el descenso. No sabíamos qué iba a pasar porque pensábamos que ya no íbamos a estar todos acá en el club, y llegó la propuesta de la dirigencia de tomar en un momento muy complicado en el tema financiero y en el tema deportivo, porque veníamos de un descenso y tenía el club una deuda muy grande con los jugadores que habían estado en Liga Nacional. Pero nosotros, como siempre amamos este club, tomamos el reto con una planilla muy baja, pero creyendo y confiando en lo que habíamos elegido, con el apoyo obviamente de dirigentes como el señor Henry Galvez, como en ese momento el gerente deportivo Fernando Cecilia, y como otros dirigentes que estaban detrás que tenían confianza en nuestra persona para poder sacar el proyecto. Y gracias a Dios, hasta el 20 de mayo del año pasado, el club clasificó en los dos torneos, en la apertura y en la clausura. Lamentablemente no se pudo lograr el sueño de ascender al equipo, porque pues, obviamente el presupuesto tal vez no nos dio, pero el club dejó un buen sabor de boca para la gente, y sobre todo una recuperación en el tema financiero para las arcas del club, ¿no? Que era lo más difícil, porque se debía mucha plata y pues quedaron deudas, pero eran mínimas en comparación con el año anterior, que había estado en Liga Nacional. Bueno, me decís, la gente estaba queriendo que Wilder Galiza tomara el equipo. ¿Sentía tu persona que la afición estaba volcada contigo, la afición estaba con Wilder hasta el último momento? ¿Sentías ese apoyo grande de la afición? Sí, la verdad que yo, incluso en los últimos momentos, ahorita que el club pasó una etapa de inicio del torneo bastante difícil, antes de que viniera el profesor Carlos de Toro, nosotros sentimos mucho el apoyo de la gente nos llamaba, nos preguntaba, pero siempre decíamos que no podíamos por el tema del contrato con el gobierno, con el trabajo ya serio, ¿verdad? O sea, no podemos dejar tirado algo que habíamos firmado. Y pues la gente nos dio ese apoyo, ¿no? Cuando fuimos y le ganamos la municipal, querían que yo estuviera, pero al final no es que la gente quiera, es la dirigencia la que manda. Al final los jefes son los que mandan, y en ese momento eligieron a Diego Ceruti como el técnico de Sacachispas para terminar el torneo en Liga Nacional. Y pues terminamos con él. Yo la verdad aprendí mucho de todos los técnicos que pasaron como número uno, caso de Ariel Sena, Mario Calero, Eric González, Diego Ceruti, Alejandro Larrea, todos técnicos que te enseñaron alguna anécdota, te enseñaron alguna situación, y que pues obviamente aún siguen siendo mis amigos. Por ejemplo, el caso de Eric González, que está dirigiendo esa capa, es mi amigo. Ariel Sena, hablamos por teléfono, incluso Alejandro Larrea, que está en Argentina, algunas veces con el equipo tenemos alguna comunicación vía WhatsApp o algo, pero creo que al final eso es lo que te deja, ¿no? Amigos y gente que te tiene aprecio en el fútbol, ¿no? Que es lo más importante. Muchas gracias por eso. Te quería preguntar de tu faceta, de tu paso en Sacachispas como técnico, sin tocar todavía el momento de esa clasificación histórica en penales. Te quería preguntar, ¿cuál es el momento más bonito que viviste con Sacachispas siendo técnico? En la fase clasificatoria. En la fase clasificatoria. Porque como técnico y como asistente se logró el ascenso en el 2020. Cuando estaba la pandemia se ascendió contra Marquense. Esa fue otra revancha. Hacía 20 años Marquense nos había descendido en el Estadio de las Victorias, y 20 años después fuimos como asistente técnico a buscar el ascenso, y lo logramos contra Marquense en el Estadio Mateo Flores. Así que fue una revancha personal en el tema de nos descendieron y lo ascendimos. Nos descendieron y lo ascendimos. O sea, era algo así como de volver. Y con el tema de técnico, creo que el momento más bonito fue pasar contra Quiché en el Estadio de las Victorias, lo que estábamos comentando fuera de cámaras, que la gente ya había dejado de creer y se salió, y le empatamos la serie
y le dimos vuelta en penales. Y contra San Pedro no se pudo, pero fue un llenazo espectacular. Los últimos 2 partidos contra San Pedro y contra Quiché en el Estadio Las Victorias. Hacía muchos años no se veía esa cantidad de gente en el estadio, así que esa fue una de las anécdotas más bonitas. Creo que terminamos confiando en los jugadores porque ellos eran los artistas en el campo, y pues obviamente esa fue una de las facetas más bonitas que vimos como técnico ya a nivel 1 de club, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de esa llave contra Quiché, pero primero vamos a refrescar un poco porque esa es una faceta muy... Les quiero comentar algo. Yo le decía a Wilder hace un momento que cuando él juega esa llave contra Quiché, yo, amigo de Wilder, yo que lo conocía, yo que lo admiré, yo siendo un muchacho de 19 años, yo no apoyaba en ese momento el nombre del club, yo apoyaba a mi amigo, yo apoyaba a mi referente, yo apoyaba al Deportivo Galicia. Le decía a mi esposa, mira, mi amigo está dirigiendo el equipo y lo tiene en fase clasificatoria, lo pasó de llave. En ese momento yo decía, es increíble lo que está haciendo Wilder. Vamos a hablar de eso en un momento, solo vamos a refrescarnos un poco. Vamos a pedir que también nos pasen un poquito más de refresco para Wilder, porque nos va a contar una historia, varias historias de esa llave, cómo la preparaste, qué sentías en ese momento, ya como técnico, qué se siente vivir esos instantes. Y hay preguntas muy importantes que te vamos a hacer y esperamos que nos puedas llenar de detalles porque es algo muy reciente. Estoy seguro que lo tenés presente todavía. No, sí, claro. Justamente esa llave la habíamos tenido el torneo pasado contra Quiché y habíamos quedado fuera. Habíamos perdido 1-0 allá y habíamos perdido 2-1 acá. Entonces ya conocíamos los jugadores, ya sabíamos a qué jugaban. Creo que habían perdido uno de sus mejores referentes en el tema de la delantera, el caso de Tinoco, que se había ido a jugar a Chinabajul. Este año vinieron sin Tinoco porque Tinoco ya no estaba en el club, entonces ya sabíamos que era más accesible pasar la llave. Creo que se fue complicando porque al final se ve una cosa, pero ya cuando están dentro del campo es otra. Y lo preparamos con mucha confianza, ¿no? Fuimos allá y empatamos, que era un buen resultado para nosotros. Venir con esa mínima acá, habíamos perdido 1-0, perdón, y con esa mínima venir acá. Y al final lo hicimos con un equipo que sabíamos que podíamos derrotar, ¿no? Se fue complicando, pero al final el temple, la casta y la experiencia de jugadores como Ronald Sandoval, que al final provoca el penal para que se dé la larga, y ya hay penales, y pues ahí en penales hizo grande la figura de Santis, que era un portero que trabajaba muy bien. Creo que esa llave fue espectacular, pero pues de eso se trata, ¿no? De tener esos jugadores que te resuelvan en las instancias finales y poder tener ese paso que dimos importante, ¿no? Porque el siguiente fue contra San Pedro, que también fue un llenazo en el Estadio de las Victorias, donde la gente se volcó directamente con el club y lamentablemente no se pudo conseguir lo que ellos querían, que era el ascenso, ¿no? Cuando vas allá a Quiché y pierden 1-0, me imagino que en tu mente, ya preparándote, ya decías, bueno, estoy pensando en el partido siguiente, porque ya tengo la ventaja de cerrar en casa. Entonces, en ese momento, ¿tuviste cuántos días para preparar el partido de vuelta? Fue una serie bastante corta, porque era jugar miércoles y sábado. Fue bastante corta, la recuperación era mínima, pero sí estábamos preparados. Creo que nos mentalizamos que podíamos pasar la serie, ¿no? Era un poquito menos temible que el año anterior, porque, te soy honesto, hay jugadores que marcan diferencia y Tinoco era uno de ellos y ya no estaba. Yo creo que Quiché tuvo varias oportunidades para matarnos, pero si hubiese tenido a Tinoco nos hubieran matado, pero nosotros supimos llevar la serie hasta las últimas instancias, y creo que al final la presión de la gente hizo mella en ellos. Se pusieron nerviosos y empezaron a
a fallar los penales, por ejemplo, y se engrandeció la figura del arquero y los pateadores de nosotros muy bien, y eso nos ayudó a ganar en confianza, ¿no? Y incluso el partido contra San Pedro yo lo planteé de una manera que por lo menos íbamos a ganar por la mínima, pero pues los partidos no son como uno los plantea, sino como se vienen dando, ¿no? Y la gente quiere ganar, pero San Pedro tenía otro tipo de plantilla, mucho más fuerte, mucho más preparada, mucho más cara, pero al final lo disfrutamos. Creo que disfrutamos, incluso cuando fuimos a la Serie A, metimos el primer gol y se acercaba la serie, y luego pues ya no pudimos, pero era algo bien bonito, ¿no? Al final son historias, anécdotas que hay que seguir mejorando, y que si algún día volvemos al club, pues obviamente será una experiencia diferente como la que tuvimos. Contra Quiché quedaban más o menos 6 minutos, creo, y se estaba perdiendo la serie con 2 goles. Necesitabas 2 goles en ese momento. Para alargar. Sí. Para alargar a los tiempos extras y penales. En ese momento meten un gol. Lo que decía el profesor Galicia es muy cierto. Un amigo mío me llama, me dice, mira, qué triste, estamos perdiendo la serie. Yo venía muy emocionado a ver a mi equipo pasando. En ese momento en la llamada se escucha el estadio que ruge, pero no rugió tanto. Metió un gol sacachispas. Falta uno, entonces no pasó nada. Falta uno, nos vamos a ir con un resultado decoroso. En 3 minutos nada más se da el penal para el alargue. ¿Qué te pasaba por la mente en ese momento cuando tenías a toda tu gente, sos el hijo favorito de la casa, sos el que está llevando al equipo, tenías a todo tu público atrás enmudecido? ¿Qué sentías en ese momento cuando tu equipo se quedaba y faltaba solo un gol? No, tranquilidad. Creo que ahí hubo un momento donde marcan el penal y la gente me grita que lo haga X persona. Pero a veces no puedes decir que lo haga él, porque si lo falla es una responsabilidad tuya. Es el que tenga más confianza. Así lo manejamos desde hace 20 años y históricamente así se maneja en el fútbol. No sé si la gente lo sabe o no, pero el que tiene más confianza es el que patea el penal. Obviamente habíamos trabajado los penales y teníamos un listado, pero los que iban a patear el penal ya no estaban en la cancha. Entonces no teníamos que asignar, teníamos que tener a alguien que tuviera el valor de agarrar la pelota y patearla. ¿Consultas con tu asistente o simplemente tú decís? No, ellos agarran la pelota y Andy Palencia la agarra con 19 años, que tiene menos experiencia, que había gente de más experiencia ahí, no se atrevió a agarrarla, no sé por qué. La agarró Andy Palencia y metió el gol y empatamos y ya alargamos la serie. Entonces, son cosas que no puedes imponer, sino en ese momento los mismos jugadores dentro del campo deben decidir. Son cosas que se saben del fútbol, eso es normal. Al final, después, si lo hubiese fallado, ¿y por qué puso a patear a Andy? No, es que yo no lo puse. Yo tenía unos jugadores designados porque sí se trabaja durante la semana. El uno es X y el otro es X. El 2 es X, pero no podemos decir, usted lo patea en esos momentos cuando no hay nadie de los que normalmente o de los que habitualmente patea. Y estallaste igual que el público en ese Sí, momento. y creo que no me dio azúcar porque Dios es grande, pero era una mezcla de emociones bastante fuerte, alegría, tristeza, que eliminados, que pasamos, que ahí la falló, que fue una mezcla bastante bonita. La gente lo vivió igual. Yo creo que la gente no durmió esa noche de la adrenalina que pudo haber tenido, porque fue algo impresionante y el estadio estaba llenísimo. Yo estaba a casi 300 kilómetros de distancia y por la radio, la pantalla, Facebook, yo estaba viviéndolo y yo me quería morir en ese momento. Cuando el árbitro pita, empataste, alargaste la serie, el árbitro pita, ¿cuánto tiempo tenías y qué le podías decir a tus jugadores en ese momento para que entraran a comerse el equipo? Porque creo que el momento anímico era de sacachispas, porque empató, porque logró, porque resurgió, salió de las cenizas. ¿Qué tenías? ¿Qué le dijiste a los jugadores en ese momento? No, creo que teníamos que matar la serie lo más rápido posible, tratar de no llegar a los penales, pero lamentablemente se llegó a los penales. Y tuvimos que resolver en penales. Gracias a Dios Santi andaba en esa noche inspirado, quita el penal y anota el de Gane, y pues fue una fiesta eso. Nos querían y empezaste perdiendo esa serie de penales. Sí, claro, pero al final resolvimos, ganamos y la gente se fue muy contenta, ¿no? Que era lo que queríamos, pero que hacía muchos años no se había vivido esa mezcla de emociones, nunca habíamos visto tantas cosas. Fallar un penal, meter el otro,
que el otro fallara, que íbamos perdiendo, que íbamos ganando. Entonces, fue una mezcla bastante buena. ¿Sentís que el hijo favorito de la casa le dio la alegría a su público ese día? ¿Sentís que te sentías como que esta algarabia, esta euforia salió de mis libretas, salió de mi trabajo, te sentías como que con cierta propiedad de esa euforia que se generó? ¿Lo disfrutaste de esa manera? Yo lo disfruté, pero creo que no es así como salió de mí, sino que simplemente lo disfruté y soy parte de. Y también estoy haciendo lo que debo hacer por mi equipo, ¿no? Que es lo que vos decías, lo de ser hijo de la casa. Y lo disfrutamos mucho y lo compartimos. Al final los terminaron siendo los héroes son los jugadores. Pero yo te lo digo como un aficionado de ese día. En esa situación, como te dije, yo apoyaba a mi amigo. Estaba apoyando al equipo, claro, pero estaba apoyando a mi amigo. Estaba con mi amigo y si se perdía, yo acorpaba a mi amigo. Y si se ganaba, yo estaba feliz por mi amigo. Por mis colores probablemente también, pero por mi amigo estaba mucho más eufórico ese día. Sin embargo, en la calle la gente decía, Galicia llevó el equipo. En la calle la gente decía, al final es un técnico de Chiquimula, lo hizo porque lo hizo con corazón. Sí, no, creo que mucha gente al final de las dos etapas que vivimos en el club de los dos torneos, más toda la etapa de asistente, la gente reconoció y valoró el trabajo, ¿no? Es algo más importante, ¿no? Que la gente valorara. Y nosotros también lo valoramos, que ser parte del equipo y estar ahí cerca. Y lo disfrutamos, ¿no? Porque ya terminó esa faceta, ya terminó esa etapa. Vamos a seguir siempre agradecidos con el club y vamos a seguir yendo a ver los partidos, ¿no? Porque al final tenemos que ser buenos aficionados y tratar de apoyarlos siempre. Muchas gracias Wilder. ¿Qué recuerdo te llevas en general de tu historia como técnico de Zacachispas? ¿Qué recuerdo te llevas? ¿Esa serie contra Quiché o hay algún otro momento más bonito que te Creo que como técnico esa es una de las facetas más bonitas porque al final uno estuvo al frente, ¿no? Y también me llevo también el día del ascenso, el 11 de mayo del 2020 en el Estadio de la Pedrera, en el Mateo Flores. También me llevo la victoria contra Municipal en el Trébol, ¿no? Que también fue una bonita anécdota y le amargamos el día más de alguno esa vez. Así que pues estamos muy contentos de haber sido parte de la historia del club, ¿no? Son 73 años de historia y de las cuales hemos sido parte como jugador, como entrenador, como asistente técnico y lógicamente vamos a seguir apoyando al club, pase lo que pase. Porque cuando tenga 50 años o 60 años voy a seguir yendo a ver a Zacachispas, no voy a ir a ver a Shela porque no vivo en Shela, pues, obviamente. Somos de acá y vamos a seguir apoyando al equipo. Ahorita que decías que no vivís en Shela, vivís acá, sos de acá, te puedo decir que también el nombre de Galicia vive en el Estadio de las Victorias, se quedó marcado en el Estadio de las Victorias y hizo llorar, hizo gritar, hizo enojarse, hizo sufrir, hizo vibrar a un estadio completo el nombre y el trabajo de las manos de un chiquimulteco como lo es Wilder El Roble Galicia, y la verdad que yo en lo personal estoy muy agradecido, estoy muy feliz de esa historia que marcaste, que llevas años marcando en el deporte chiquimulteco, no solamente en el fútbol, sino también en otros deportes que esperamos poder conversar de los otros deportes multidisciplinarios, como me decías. Sí, hay que ser multidisciplinario. Porque jugador de fútbol, dirigente en el fútbol y no solo en el fútbol ahora, en otras disciplinas que esperamos poder conversar con tu persona. En lo personal, algo que puedas, como profesor técnico, como jugador, como padre, como futbolista, que puedas compartir a las nuevas generaciones de futbolistas, no solo de Zacachispas, sino a nivel nacional completo. No, la verdad que compartir, que sean persistentes, que vayan tras sus sueños, que trabajen duro, que se eduquen, que crezcan como persona y que conozcan otras culturas. Al final, el ir a otro país y conocer a otro tipo de gentes y hablar con diferentes personas, eso es cultura general. Y esa es parte del crecimiento. Que tengan educación financiera, que si van un sueño, que si tienen un sueño, que lo cumplan y que traten de rodearse de gente que vaya tras los mismos objetivos, porque al final esa gente es la que te va a hacer triunfar. Si júntate con exitosos y vas a ser exitoso, eso es parte de la vida. Pero
En realidad agradecido también con el fútbol, agradecido con el club, porque sin el fútbol no seríamos lo que hoy somos, porque no nos conocen tanto por vender material, nos conocen más porque fuimos entrenadores o porque fuimos jugadores. Y de alguna manera a veces vas por la vida marcando a las personas y no te das cuenta del trabajo de lo que estás haciendo, porque es un trabajo silencioso, o a veces que no se ve, o a veces que uno mismo no ve. Pero estoy muy contento vivo realmente satisfecho de todo lo que hemos hecho y te digo, en el tema de la asociación, ver a niños crecer y ahora son atletas profesionales o atletas de alto rendimiento, y eso ha sido muy bueno también, ser padre de familia y tratar de entender cómo se hace el proceso de un atleta de alto rendimiento, con el apoyo y al final muchas cosas, pero estamos muy contentos de haber platicado con vos, de verte después de tantos años, de compartir cancha, De compartir aula, compartir aula, compartir cancha, y esta vez compartir una cámara, compartir micrófonos y una excelente fresco de pepita, con mi amigo tradicional de hecho. tradicional de la Perla de Oriente. Les agradecemos mucho a ustedes por haber estado acá el día de hoy, compartir con nosotros. Si la disfrutaste, si te encantó, si te quedaste con dudas, por favor, déjalo acá en la caja de comentarios. Acá también vamos a dejar el link de acumuladores Quetzal. Si necesitas una batería, por favor, busca al amigo Wilder. Pídele que te firme la camisola, que te firme un balón de fútbol. Si quieres un consejo futbolístico, académico, porque también es un universitario exitoso, ahí está él siempre en Acumuladores Quetzal y está siempre a las órdenes de los micrófonos. En ningún momento te negaste y estoy muy agradecido por compartir el micrófono el día de hoy y la cámara también. Si tienes una persona que también consideres que puede ser una historia inspiradora, por favor déjala acá en la caja de comentarios, comparte este video, dale like y suscríbete. Te lo juro, no te vas a arrepentir. Estamos para ti.